muy enriquecedora y que también las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo puedan llevar del conocimiento que ustedes hoy nos van a compartir. Quiero explicarles de manera muy breve la dinámica del conversatorio. Se les va a dirigir unas preguntas y contarán con 15 minutos para responder la pregunta. En esta parte del tiempo vamos a ir como llevando un poquito el control. Esto también es para poder hacer el objetivo del logro del tiempo establecido para la actividad. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta o les parece ya iniciamos con las preguntas. Claro que sí. Entonces, me gustaría comenzar con la psicóloga Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana, porque nos había comentado previo a esto y también lo pudimos escuchar en la presentación, que parte de su formación está basada en temas de ansiedad y depresión. Es por ello que nos gustaría que desde todo su bagaje de conocimiento nos pudiera compartir para usted en la actualidad y después de vivir una pandemia, ¿qué ha sucedido con la salud mental de las mujeres mexicanas? Esto abordando el tema de ansiedad y depresión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Empecemos, yo creo, poniendo las bases de todo este planteamiento, pero en términos sencillos, coloquiales, porque nos están viendo muchísimas personas que no necesariamente son colegas psicólogos y que están aquí para aprender juntos, construir ese aprendizaje. En primer lugar, me gustaría hablar acerca del tema de salud mental. Para esto me parece relevante retomar las palabras de Lee Jong-wook, que es director general de la Organización Mundial de la Salud, que nos expresa de manera textual que la salud mental ha estado oculta tras una cortina de estigma y discriminación durante largo tiempo. Ha llegado la hora de que salga a la luz la magnitud, el sufrimiento y la carga en términos de discapacidad y costos para los individuos, las familias y las sociedades que son abrumadoras. En los últimos años y después de pandemia se han visto incrementadas estas cifras de manera exponencial. El mundo se ha tornado más consciente de la enorme carga y el potencial que existe para hacer progresos en materia de salud mental. En efecto, podemos lograr un cambio, y yo le añadiría, si entre todos y todas nos unimos sin distinción. La salud mental es muchísimo más que la ausencia de una enfermedad. Es una cuestión de bienestar social, de bienestar físico, de bienestar del alma y, ¿por qué no?, también espiritual. Independientemente de las condiciones económicas, físicas, de ningún tipo podría ser excluyente, el hecho de que podamos decidir vencer la barrera del prejuicio, de la discriminación, de los miedos, de los temores acumulados, para poder enfocarnos en las potencialidades que tenemos como personas. La cuestión de la depresión es interesante porque se han incrementado el índice de suicidio a nivel mundial, por supuesto que sí, y con énfasis en factores muy interesantes diferenciados también por género. Aunque en Yucatán y en otros estados de la República, inclusive países, se da un poquito más la tendencia del suicidio en varones, también es cierto que las mujeres hemos sido por años, existiendo una deuda histórica al respecto, pues violentadas, no consideradas, no tomadas en cuenta y hemos reprimido esas partes de la expresión, excusa de que se pueda pues tomar en nuestra contra posteriormente. Lo que hay que hacer, y creo que es muy sano, es reconocer estos síntomas, tanto de depresión como de ansiedad, sin miedo a atrevernos a expresarlos, para que no sigan incrementándose esas orugas, como yo les denomino, a esas ideas irracionales, estos pensamientos equivocados, fatalistas, de uno mismo, de los demás, del futuro con respecto a lo que nos rodea. A final de cuentas, la depresión puede ser también silenciosa. Y el peor enemigo de cualquier persona que tenga depresión es que se le juzgue, que se le diga, ay, échale ganitas. ¿Cómo que ganitas? O sea, es una enfermedad, es algo que tiene que trabajarse. Y
lo más importante es escuchar no desde el juicio ni la superioridad, sino de la empatía, del amor. Eso es importante, ¿no? Todo se resume en amor, ahí está el punto, la cuestión. Depresión, enfocarte mucho en cuestiones del pasado, ansiedad, enfocarte mucho en cuestiones del futuro, en términos simples, aunque sabemos que es mucho más complejo, con una especial atención a las ideas irracionales, esas distorsiones que vamos teniendo a raíz de experiencias que minan nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y van derivando en cuestiones que si no se hablan, no se expresan, no se trabajan, se van en nuestra contra posteriormente. Yo creo que es importante considerar unos datos duros, me gustan los datos ahí como ciencia de datos, muy interesante, aspectos relacionados con cuestiones de salud mental en el mundo. 450 millones de personas sufren de un trastorno mental o de la conducta, inclusive un poquito más, ya las cifras han aumentado. Las principales enfermedades mentales son, de acuerdo con este estudio de la OMS, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión severa, trastorno obsesivo compulsivo, la enfermedad de Alzheimer y otras como epilepsia, anorexia, bulimia, cuestiones relacionadas con la alimentación. Alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año. Bueno, eso se ha incrementado definitivamente. Ya ha llegado a poblaciones infantiles de una manera extraorbitante. El 33% de los años vividos con discapacidad en todo el mundo se deben a trastornos neuropsiquiátricos. La importancia de estar sanos, sin prejuicios, todos tenemos algo. Si realmente nos realizamos una evaluación, todas las personas con honestidad veremos que tenemos algo por ahí que trabajar. Digo, hay que ser humildes de corazón para hacerlo sin ningún tipo de problema. Más de 150 millones de personas sufren depresión en algún momento de su vida y otras ni se enteraron. Creyeron que así era el mundo, que así eran las cosas, que era la ley de Murphy, no si algo negativo va a pasar, tenderá a ser así siempre. No, es una forma distorsionada de interpretar la realidad. Puedes tener un estado depresivo subyacente y no estarte dando cuenta de ello. Cerca de 25 millones de personas sufren esquizofrenia o otros trastornos, ya más la cuestión psicótica, pero merecen todo nuestro amor, nuestra empatía, todas las personas, sin importar, sin hacer algo que además está penado por ley, que es la discriminación, y hablaré sobre los derechos humanos en materia de salud mental en breve. Más del 40% de los países en el mundo no cuenta con una política de salud mental que sea realmente efectiva, que realmente recoja las necesidades en el momento preciso de la población. Se carece de los datos realmente fiables y las estrategias que se han implementado parecen insuficientes porque tenemos que hacer un trabajo entre todos. No es nada más que del gobierno, que de los psicólogos, que de esto, no es de todos. De hecho, el MHGAP es un programa de la OMS muy bueno que se ha implementado en materia de salud mental, nos permite como que empoderar o facilitar aprendizajes en personas que sean del ámbito o no de la salud mental, están implicados en su ejercicio por el simple hecho de ser personas y tener psique, que todos tenemos. Algunos factores protectores que pueden influir favorablemente en la salud mental, me gustaría mucho hacer énfasis en esto, porque si estás en algún bache, por así decirlo, que todo te molesta, has cambiado tus periodos de sueño, que seas insomnio, duermes más, duermes menos, comes más, comes menos, tienes anedonia, que es una falta de placer por lo que antes disfrutabas, tienes pensamientos negativos recurrentes, generalización excesiva, el pensamiento dicotómico blanco-negro, cositas muy interesantes que luego me puedes preguntar en corto, yo encantada de compartírtelas. Todo esto se va acumulando y te imposibilita salir de ese hoyo negro que todo lo succiona, pero sí es posible y hay formas de proteger y lograr esta salud mental. Los factores individuales, una alimentación adecuada, la nutrición importa, cercanía o apego con la familia, por eso es importante que pues la psicoterapia sea recibida no nada más por la persona, sino el entorno familiar es fundamental. Hay que tener un desarrollo de inteligencia emocional, inteligencia social, empezar a reconocer aquellos puntos que evidentemente podemos mejorar como personas y aprender a poner límites sanos, porque no se trata solamente de que la persona, esta etiqueta y esta otra. No, sino que el entorno también puede estar influyendo en la salud mental de la persona en todos los sentidos. Hay que crear condiciones más favorables a nivel, digamos, de políticas públicas para que todas las personas sean incluidas en su sistema social sin ningún tipo de
excepción. Todos tenemos potencialidades, fortalezas. Hay casos innumerables de personas con alguna discapacidad psicosocial, como se le llama actualmente, que han hecho contribuciones significativas con la humanidad. Entonces debemos vernos desde esa perspectiva. Considero que pues se ha incrementado la cuestión de la depresión, de la ansiedad, eso dicen las cifras, los datos duros. Considero también que se ha incrementado el número de personas preocupadas y ocupadas por este tema, porque ya es un tema de salud pública. Definitivamente es algo que tenemos que ver ya de manera urgente. Debemos contrarrestarlo también a través de medios tecnológicos. Celebraría el hecho de que se hicieran más apps en materia de salud mental, más plataformas psicoeducativas, más cuestiones que si aborden lo presencial, por supuesto, pues los jovencitos están metidos todo el día en redes sociales y haciendo sus retos virales que muchas veces son contraproducentes para su salud mental. Que hagamos un frente, los psicólogos, las psicólogas, psiquiatras igual, invitados, todos los que quieran participar, para hacer cada vez más en sus términos, en su lenguaje, con su creatividad, usando estos medios tecnológicos, una contracultura interesante en materia. Creo que un punto fundamental que se relaciona con los derechos humanos en materia de salud mental, que es lo que realmente pues me encanta promover y creo que todos deberíamos tener más conciencia al respecto, es la lucha efectiva en contra de la discriminación. Si la ves, expónla. Si la ves, no te calles. Si la ves, haz lo que consideres conducente, porque si bien es cierto que hay que trabajar en uno mismo, en la persona, en nuestras emociones, entonces también existe legislación que pueda ayudarte a frenar cualquier cosa de bullying, de acoso y situaciones que puedan derivar en un atentado hacia la salud mental y emocional de cualquier persona en nuestro entorno. El capítulo 6 del Código Penal Estatal en el estado de Yucatán nos habla sobre la discriminación, específicamente en el artículo 243, y dice que de manera textual, y creo que es muy importante, colegas, que conozcamos la parte jurídica, porque de ahí también podemos apoyar a nuestros pacientes, a las personas que sufren de diferentes frentes, de eso se trata. Comete el delito de discriminación quien por razón de origen étnico, social, nacional o regional, el color o cualquier otra característica genética en el sexo, la lengua, la religión, creencias, opiniones o ideología política, la condición social o económico, sociocultural, la edad, la discapacidad, estado de salud, embarazo, apariencia física, orientación, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad o cualquier otra. 1. Provoque o incite al odio o a la violencia físico o psicológica. Eso incluye el enfermito, el loquito, el no sé qué, el bipolar y ni siquiera tienen el diagnóstico. Entonces, ese tipo de etiquetaciones erróneas producen justo violencia del entorno, lo cual genera una profecía de autocumplimiento en donde la persona pues no tiene salida, porque además el entorno la está violentando. Lo que hay que hacer es derribar esos prejuicios, decirle, no, momentito, eso se llama discriminación, es un delito, es una incitación al odio. Hay que respetarnos. Si al otro le encanta estar en su mundo, tiene ese tipo de personalidad, ¿a mí me afecta en algo? No, hay que dejarlo ser. Hay que expresar a través también de la creatividad, del arte, las emociones, es algo muy sano. Y eso es muy rico, respetando las formas individuales y quitando esos precisamente estereotipos y prejuicios que están afectando tanto a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres mayores preciosas y a todas las personas en general. Número 2, inciso segundo, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Y en este punto me parece sumamente interesante una vivencia que se tuvo acerca de un amparo específico en revisión del 251-2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, entre otros, que nos aborda el tema de que se ganaron amparos. Me parece en Nayarit hubo uno muy interesante, una persona con enfermedad mental le ganó un amparo al gobierno y los obligó prácticamente a través de vías jurídicas a que generen un hospital, porque hay muchas personas con enfermedad mental deambulando en situación de calle. Entonces dirías, mira, la persona con enfermedad pues está indefensa. No, se pueden empoderar y existen leyes que los protegen y existen abogados que de pro bono
podemos apoyar en materia jurídica. Bueno, yo próxima todavía, pero ya yo ya me empoderé, ya me puse mi trajecito de futura abogada y creo que abonar a favor de las personas que tienen una situación de salud mental es maravilloso, porque todos los vamos a tener en mayor o menor grado a lo largo de nuestras vidas. Y el tercero, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas. No puedes excluir absolutamente a nadie. No puedes pedirle a alguna persona que quiere hacer ejercicio de su libertad de expresión que se calle. Solamente porque las reglas de un grupo no pueden ir en contra del derecho a la libertad de expresión y en contra de la salud mental de la persona que forma parte de este grupo. Hay que ser más tolerantes, más empáticos y más objetivos en materia de comunicación, porque si la persona no está ofendiendo, insultando, a mí que me da que se exprese. O sea, es parte. En pandemia ocurría un fenómeno, estaban todos en aislamiento, y había mucha ansiedad, mucha depresión, el contacto pues casi nulo con otras personas derivó en eso. Y pues tenías necesidad de expresarte y se despuntaron los canales de YouTube y los canales de TikTok y todo, porque gente necesitamos ser escuchados. Imagínate, si estás en un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, donde no pongas no esto, no lo otro, como si se creyeran dueños, evidentemente no lo son, y aunque haya unas reglas del grupo, no pueden suprimir el derecho humano a la libertad de expresión, porque estaría contrario a ese libre ejercicio justamente y a la salud mental de quien quiere expresarse. Y niega o restringe el ejercicio de cualquier derecho. Esto ya está penalizado y se le aumentará, por ejemplo, si un servidor público no ayuda a una persona que denuncia cuestiones de discriminación, de violencia, en contra de su salud mental por acoso psicológico, por ciberbullying, por sexting, con la ley Olimpia, por supuesto que tiene implicaciones en la salud mental de las personas, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el párrafo anterior, es decir, 1 a 3 años de prisión, de 50 a 200 días multa y de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad. Eso es para el servidor público, pero tenemos pues obviamente más cuestiones en materia jurídica. Querría decir que es importante que estemos investigando, que nos movamos un poquito más allá de lo que podemos hacer en el ámbito clínico, sí, educativo, sí, pero también en la cuestión de pues incidencia en el espacio de lo público, ver qué dice la ley de salud mental en nuestros estados, conocer las estadísticas, conocer un poquito más en dónde están los cuellos de botella, dónde está trabado, las iniciativas valiosas a favor de la comunidad y hacer algo al respecto. Les recomiendo un documento muy interesante que se llama Por razón necesaria, violación de los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México. En este documento, me parece muy bueno, están las estadísticas, los datos específicos de cómo está la salud mental en las mujeres en México, todo lo que es separación por edad, cuestiones de factores asociados, muy, muy interesante, que no lo abordaríamos, por supuesto, en 15 minutos, pero sí es muy interesante el que podamos conocerlo. Algunos factores predisponentes para presentar depresión, ansiedad, que están ahí, pues son alteraciones genéticas, algún daño prenatal, digamos cerebral, el nacimiento prematuro, el daño al nacer, ya, ¿no? La cuestión del nacimiento, bajo peso y complicaciones al nacer, alguna discapacidad física, intelectual, una salud deficiente en la infancia, apego, la cuestión de los clínicos, el apego inseguro en la infancia, la cuestión de temperamento, que puede irse pues moldeando, ¿verdad? La enfermedad crónica, las habilidades sociales, pues un poquito deficientes, pues se puede entrenar sin ningún problema, la baja autoestima, el aislamiento, todo esto, pues por supuesto que puede ayudar a predisponer un cuadro depresivo de ansiedad que se ve exacerbado por cuestiones de post-pandemia, donde estamos todavía adaptándonos, y que sin duda se puede, digamos, conectar con una falta de sentido de vida. Hay que tener un sentido, un propósito de vida, dirán muchos un ikigai, ¿no? Tener tu sentido de vida, pues gracias a Dios es importante llenarnos de ese amor, ¿verdad? Ese amor que pues al menos yo he visto y en mi persona y en muchísimas personas nos han llamado de papá Dios, como le decimos, llenándonos de amor. De esa manera podemos amar a los demás, no podemos dar lo que uno no tiene. Y el amor no está peleado con el saber poner límites sanos.
Sabemos que existe pues el trastorno narcisista de personalidad, la cuestión de psicopatía, sociopatía y todo por allá. Y esos pues muchas veces buscan a mujeres, a personas vulnerables en cierto sentido, pero muy fuertes en otras áreas para depredar. Entonces también es importante que conozcamos nosotros estas características de personalidad, esa tríada oscura, como para tener estos focos rojos que para los que ya estudiamos y pasamos, ¿no? Ciertas situaciones son evidentes, pero no para muchísimas personas. Entonces, alertar. No todas las personas son tan buena gente, tan nobles, tan lindos, tan parte de la normalidad, medio neuróticos, pero así somos todos, bienvenidos a la realidad, sino que hay personas que lo superan. Y esos perfiles hay que tenerlos con mucho cuidado, tener por ejemplo un Ted Bundy encantador y así muy con muchas cuestiones de seducción y demás, que nadie se hubiera imaginado que mataba y violaba mujeres, cuestiones de psicología forense, que también en el Poder Judicial vemos varios casos similares. Entonces, jovencitas, no se vayan con la labia, no se vayan con el verbo, no se vayan con la apariencia, váyanse con la esencia, con mucho cuidado si tuvieran falta de figura pues paterna, sólida, adecuada, como la gran mayoría de las personas en nuestro país a nivel internacional. Tenemos que tener ese conocimiento para protegernos y quitar toda dependencia emocional, quitar toda dependencia hacia otras personas, depende de Dios, de ti misma, sigue adelante, genera resiliencia, edúcate, ten conciencia de lo que quieres y de lo que no quieres, que nadie viva tu vida por ti. Es importante que tengas esta fortaleza y que no le des poder a los demás sobre tu vida. No le vas a caer bien a todo el mundo, pero no estás buscando votos. Y si sí, pues estás equivocado porque nadie tiene todos los votos nunca. Entonces, sé tú misma, haz el bien, no hagas el mal, no fastidies gente, libérate de las cargas que te ponen los demás con etiquetitas y cosas que no son necesariamente ciertas, refuta esas ideas irracionales, atrévete a ver con objetividad los hechos, reconoce lo bueno de ti, reconoce lo valiosa que eres, reconoce dones y talentos, porque en la medida en que reconozcas eso en ti, puedas reconocerlo en los demás. Integra, sé humilde, sé sencilla y sigue avanzando. Y sobre todo, sé asertiva. Asertividad es no me gusta y punto, y lo expresas. Y también sí me gusta y lo expresas. Que le va a gustar a todos es imposible, no existe eso. Quítate esa idea irracional. Que te guste a ti es lo importante y que sea para un bien. Eso también es maravilloso. La armonía absoluta es una utopía, no existe, es irreal. De hecho, hay una teoría del conflicto maravillosa, inteligente, magistral, que les recomiendo buscar y leer. Teoría del conflicto. El conflicto siempre ha sido parte de la humanidad. Lo importante no es que no haya conflicto, eso es irracional, sino que haya conflicto. De hecho, cuando no hay es interesante como que meterle el piquetito por allá. ¿Para qué? Para que las cosas mejoren. O sea, para que mejoren, para que haya una innovación, para que haya algo quizá disruptivo, que ayude a quitar el status quo, y así se han dado grandes invenciones en la humanidad, y ahí hemos pasado de un paradigma a otro, a través de personas que metieron ahí como que, como que eso está muy tranquilito, vamos a ver qué pasa si le movemos tanto. Entonces, disfruta tu personalidad, sigue adelante, no tengas miedo con acudir al psicólogo o al psiquiatra. Es importante que aprendas que la salud mental, así como tienes enfermedad en cualquier parte del organismo, en el cerebro es un órgano, el cerebro también necesita atención, el cerebro también necesita cuidado, de hecho es lo principal porque de ahí deriva todo lo demás, sistema nervioso, ¿no? Central, periférico, todas las funciones ejecutivas, todas las que tenemos, sistema límbico, emocional. Todo esto es importante que sepas que hay que nutrirnos bien, que hay que atrevernos a refutar aquello que es totalmente irracional y que ha estado alojado ahí como orugas, para que se conviertan en esas mariposas que son las actitudes más funcionales, esas ideas más racionales y constructivas, y que nadie te intimide con cuestiones de que, pues le vamos a rechazar en lo social, que porque no pensó, porque pensó diferente, o porque es la que habla o es líder. Pues ni modo, si no les gusta, seguramente encontrarás espacios donde sí concuerden en que es importante el respeto al derecho ajeno, porque de ahí proviene la paz, como diría nuestro benemérito de las Américas, don Benito Juárez, ¿no? Y que también consideremos que tanto la persona que tengo enfrente como la que tengo a un lado tienen todo el derecho, como yo, de expresar su punto, de expresar su vivencia, y que no soy nadie para juzgarla.
Entonces, mientras haya menos juicio y más amor, todo procederá a resolverse mejor en la sociedad que tanto lo necesita. Es cuanto. Gracias, psicóloga Deyanira, por esta intervención que ha hecho, por esta información que nos ha compartido. Y vamos a seguir con las